Una semana más, mi persona, corazón, pensamientos y oraciones son y están con los habitantes de Ucrania y por la familia de los fallecidos entre el ejército ruso, así como también los fallecidos entre el ejército, el personal de Ucrania. Mi no a la guerra sigue tan vigente como lo estaba al comienzo de esta guerra inútil y sin sentido. Dicho y manifestado esto, pasemos al tema de hoy, que estudiaremos Deuteronomios del 6 al 8, el capítulo 15, el capítulo 18, capítulo 29 al 30 y el capítulo 34, muerte de Moisés. El tema de esta semana es: cuídate de no olvidarte de Jehová. Y el himno sugerido es el himno número 5 del himnario español, Oh Dios de Israel. Oh Dios de Israel, tenemos a ti nuestro gran bien hecho. Bueno, de manera resumida diré, a fin de preparar a los israelitas para entrar en la tierra prometida, Moisés les enseñó la importancia de recordar y obedecer al Señor. También repitió el mandato de quitar a los cananeos de la tierra prometida y destruir todos los elementos relacionados con su adoración de dioses falsos. El ministerio terrenal de Moisés comenzó en una montaña, cuando Dios le habló desde una zarza ardiente. También finalizó en una montaña, más de 40 años después, cuando Dios permitió que Moisés viera la tierra prometida desde la cumbre del monte Nebo. Moisés había pasado su vida preparando a los hijos de Israel para entrar en la tierra prometida, y el libro de Deuteronomio contiene sus instrucciones, recordatorios, exhortaciones y súplicas finales para los israelitas. Al leer sus palabras queda claro que el verdadero objetivo del ministerio de Moisés, es decir, de la preparación que necesitaba el pueblo, no era la supervivencia en el desierto, la conquista de naciones ni el establecimiento de una comunidad. Se trataba de aprender a amar a Dios, obedecerle y mantenerse fiel a Él. Esa es la preparación que todos necesitamos a fin de entrar en la tierra prometida de la vida eterna. Así que, aunque Moisés nunca pisó la tierra que fluye leche y miel, debido a su fe y su fidelidad, sí entró en la tierra prometida que Dios ha preparado para todos los que lo siguen. En sus enseñanzas finales, Moisés les recordó a los hijos de Israel: durante estos 40 años Jehová, tu Dios, ha estado contigo y nada te ha faltado, incluso mientras estaban en el desierto. Ahora que los israelitas entrarían en la tierra prometida con ciudades grandes y buenas que tú no edificaste y casas llenas de toda clase de bienes que tú no llenaste, Moisés temía que endurecieran sus corazones y se olvidaran del Señor. Gran parte de la generación de israelitas que entrarían en la tierra prometida no había visto las plagas de Egipto ni había cruzado el Mar Rojo. Moisés sabía que ellos y las generaciones futuras necesitarían recordar los milagros y las leyes de Dios para seguir siendo el pueblo de Dios. Si supiera que le quedaba poco tiempo de vida, ¿qué querría decir a su familia acerca de quién la prevendría? ¿Querría recordarle algo? ¿Les quería contar algo importante a ellos? Esta era la situación de Moisés cuando escribió el libro de Deuteronomio. El largo viaje desde Egipto a Canaán había terminado y el pueblo de Israel estaba por entrar en la tierra prometida, pero Moisés no podía acompañarlos al partir. ¿Qué decir a su pueblo al cual había amado y dirigido durante 40 años? Y si les hablaba, ¿qué escucharían sus palabras de consejo en mejor forma que en el pasado? Las bendiciones del Señor se basan en la obediencia. No podemos desobedecer los mandatos de Dios y cosechar las recompensas prometidas, así como no podemos gozar de los beneficios de la electricidad ni sujetarnos a las leyes físicas que rigen sus efectos. El principio del libre albedrío nos permite escoger, buscar nuestras propias metas. Algunas elecciones, sin embargo, son mejores que otras. Los hijos sabios de nuestro Padre Celestial comprenden las leyes espirituales de causa y efecto y se gobiernan en concordancia con ellas. Los insensatos no. Los primeros escogen las bendiciones prometidas, los últimos a veces recogen las maldiciones más amargas.
Las maldiciones son el polo opuesto de las bendiciones, y cuanto mayor la oportunidad dada a su pueblo para obtener las bendiciones, tanto más severas serán las maldiciones acumuladas sobre él si no se comporta de manera tal que tenga derecho a las recompensas prometidas. Y no cumplir con el pago de los diezmos, por ejemplo, acarrea condenación al pueblo del convenio, en tanto que la gente del mundo, por no estar específicamente obligada a obedecer esta ley, no sufre las mismas sanciones por no hacerlo. Malaquías 3, 7 al 12. Escuchad y dad oído, oh pueblo mío, dice el Señor, y vuestro Dios, vosotros que me oís y a quienes me agrada bendecir con las mayores de todas las bendiciones, y a vosotros que habéis profesado mi nombre y no me oís, maldeciré con la más grande de todas las maldiciones. Doctrinas y Convenios 41:1. Deuteronomio 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Bien, vamos a explicar. El versículo 4 comienza de este capítulo 6 con lo que el pueblo judío conoce como el Selma, del hebreo que significa oír. El Selma es, en el pensamiento judío, la afirmación suprema de la unidad de Dios y frecuentemente se le llama la aceptación del yugo del reino de los cielos. El Selma completo consiste en Deuteronomio 6 del 4 al 9, Deuteronomio 11 del 13 al 21 y Números 15 del 37 a 41, en ese orden. Y lo recitan 2 veces por día todos los judíos devotos con una oración vespertina y matutina. Ha llegado a ser tradicional que los mártires judíos enfrenten la muerte con el Shema en sus labios. De hecho, los manuales devocionales judíos a veces aconsejan a los fieles a tener presente mientras recitan el Shema que si son llamados al martirio para la santificación del nombre de Dios, lo hagan voluntaria y gozosamente. El pasaje de Selma en Deuteronomio 6 es de interés para los cristianos también porque Jesucristo dijo que el versículo 5 contiene el mandamiento más grande de la ley, Mateo 22, de 36 al 37, pues alguien lo quiere mirar. Es la suma y sustancia de todos los demás mandamientos, pues el pueblo amara a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerza, todo aspecto de su vida sería dedicado a la justicia y santidad. Y si estas palabras estuvieran constantemente en sus corazones y buscaran enseñarlas a los hijos en toda forma posible, en todo aspecto de su vida, mediante precepto y ejemplo, de noche y de día, en el hogar o en cualquier parte, toda la sociedad se vería cambiada en forma tal. En ese sentido, esta creencia de los judíos es correcta. El Selma, si verdaderamente es una afirmación de fe y no tan solo palabras, debe ser el pensamiento supremo en el corazón del individuo, y bien vale la pena de la muerte si vivir significa negar esa afirmación. En la revelación moderna, el Señor enseñó un principio similar de dedicación personal, es decir, y todos los que padezcan persecución por mi nombre y la soporten con fe, aunque les sea requerido dar su vida por mi causa, aún así participarán de toda esta gloria. Por tanto, no temas ni aun a la muerte, porque en este mundo vuestro gozo no es completo, pero en mí vosotros, vuestro gozo es cumplido. De manera que no os afanéis por el cuerpo, ni por la vida del cuerpo, mas afanaos por el alma y por la vida del alma. Y buscad siempre la faz del Señor, para que con paciencia podáis ganar vuestras almas y tendréis vida eterna. De Doctrinas y Convenios 101, versículos del 35 al 38. El Señor recalcó la importancia de esta declaración mediante lenguaje figurado, ordenando que la gente llevara estas palabras en la frente y en las manos y poniéndolas en los marcos de las puertas de sus casas. Estos versículos llevaron a las costumbres judías conocidas como tefilín o filacterias y mezuzá, como lo podéis ver en los dibujos. Tomando literalmente el mandamiento, los judíos escribían ciertos pasajes de las Escrituras, incluyendo Deuteronomio 6, de 4 a 9, sobre pequeños trozos de pergamino, los doblaban y los ponían en pequeñas cajitas de cuero de unos 3 centímetros por un lado. Estas cajas eran sujetas a la cabeza, como podéis en el dibujo, para que quedaran sobre la frente o sobre el bíceps del brazo izquierdo, simbolizando así que el portador cumpliría la ley con su mente y su corazón.
Algunos israelitas apóstatas posteriormente consideraron a las filacterias como si fueran solamente amuletos que tenían por finalidad mantener alejados a los espíritus malignos. De ahí que los griegos las llamaran filacterias, vocablo que significa salvaguardias. La mezuza, fijaros en la foto, vocablo hebreo que significa marco de la puerta, era similar al tefillin, siendo puesto en una pequeña caja cilíndrica que consistía en un trozo de pergamino con pasaje de escritura, trozo que enrollado era puesto, como ya digo, en una pequeña caja cilíndrica. La mezuza se sujetaba al marco de la puerta y llegó a ser costumbre que los judíos la tocaran o besaran cada vez que entraban en la casa. La palabra simbólica del mandamiento enseña un hermoso principio. El marco de la puerta simboliza los portales a través de los cuales el hombre pasa para relacionarse con su semejante. Cuando una persona sale o entra en la casa, su deseo consciente debería ser hacer la voluntad de Dios. El presidente Mario Gerroni de la primera presidencia enseñó: el completo conocimiento de Jesús de las Escrituras es manifiesto para el hecho de que repetidamente las citaba. Cuando el diablo lo tentó para que convirtiese las piedras en pan, él respondió mencionando un pasaje de Deuteronomio. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4, Deuteronomio 8:3. Al ser desafiado por el tentador a arrojarse desde la cúspide del templo, respondió citando del mismo libro: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7, Deuteronomio 6:16. Por tercera vez citó Deuteronomio de 6 al 13, cuando 6:13 quiere decir, cuando Satanás le ofreció los reinos del mundo, diciendo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Mateo 4:10. Moisés enseñó elocuentemente, tanto aquí como en Deuteronomio 8, 11 al 20, la triste verdad de que los hombres se olvidan de Dios en tiempos de paz y prosperidad. Mormón también enseñó esta verdad en Gelamán 12, del 1 al 7. Pregunta: ¿por qué el Señor mandó que los israelitas destruyesen totalmente a los cananeos? Los heteos, heveos y jebuseos eran descendientes directos de Canaán, hijo de Can, y por lo tanto eran cananeos. Los gergeseos, los amorreos y los fereseos también eran habitantes de Canaán. Cananeo también se refiere a todo aquel que vivía en la tierra de Canaán, sin entrar a considerar la raza. Indudablemente estos grupos se habían mezclado mediante casamientos entre unos y otros, y para la época en la que Israel se acercó a la tierra prometida, estos cananeos habían llegado a ser un pueblo extremadamente inicuo e idólatra. Cuando el Señor le dijo a Abraham que su simiente heredaría la tierra de Canaán, también le dijo que Israel primero sería llevado cautivo a Egipto y que no había llegado a su colmo la maldad del amorreo, Génesis 15:16. Ahora, varios cientos de años más tarde, los amorreos habían alcanzado aquel nivel de iniquidad. Ciertos hechos son tan malos y destructivos para el orden de la sociedad que la única forma de reparación es la muerte de los culpables. Éxodo 21, 12, 17. A Nefi se le dijo que la muerte de Labán era justificada porque su maldad amenazaba la existencia espiritual de toda una nación futura. El Señor comenzó su explicación de ese principio diciendo: he aquí que el Señor destruye a los malvados para que se cumpla sus justos designios. Primera de Nefi 4:13. Del mismo modo, la naturaleza de la maldad de la cual los cananeos eran culpables eran tan contagiosa, tan contaminante, que haber mostrado misericordia y permitirles sobrevivir habría significado la caída espiritual de Israel. Y la historia posterior muestra que esto es exactamente lo que sucedió cuando Israel dejó de seguir estas instrucciones. Moisés advirtió a Israel en contra de la tentación de pensar que había heredado la tierra prometida por causa de una rectitud excepcional por parte del pueblo. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones que Jehová tu Dios las arroja delante de ti.
Primera de Nefi 17, 32 a 38. No se mandó a Israel tratar en esta forma a todos sus enemigos. Un comentarista explica la razón por la que los cananeos eran diferentes. El segundo mandamiento prohíbe las imágenes grabadas como objeto de adoración, requiere la destrucción de toda forma de adoración de ese tipo. No te inclinarás a sus dioses ni los servirás, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Éxodo 23, 24. En Deuteronomio 12, 1 al 14, el contraste es bien claro. La obediencia significa, por un lado, destruir todos los lugares de adoración idólatra y, por otro, llevar ofrendas a Dios en la manera prescrita y en los lugares indicados. El mandamiento de destruir los lugares de idolatría e imágenes es reiterado en Deuteronomio 7:5, 16, 21, 22, número 33, 52 y Éxodo 34, 14. Pero en ciertos casos la destrucción de las imágenes grabadas requirió también la destrucción del pueblo que adoraba a esas imágenes. Deuteronomio 7 del 1 al 5. No solamente se prohíben los convenios con los cananeos, sino los casamientos también. Los cananeos fueron dedicados, apartados o santificados a muerte por orden de Dios. Este es un punto importante que necesita nuestra atención. La ley específicamente prohibía represalias contra los egipcios o cualquier otro extranjero en lugar de venganza. Los israelitas debían recordar su opresión en Egipto como medio de mayor dedicación a la justicia para todos bajo la ley de Dios. Levítico 19, 33, 37. Habiendo sufrido injusticia por manos extranjeras, debían tener cuidado de evitar ser instrumento de injusticia como los egipcios. Egipto buscó exterminar a todos los hebreos, Éxodo 1, 15 a 22. Pero a Israel se le mandaba ser justo con todos los egipcios de acuerdo con su obediencia o de desobediencia a la ley. Pero todos los cananeos fueron condenados o apartados a muerte. No se trataba de hostilidad hacia Israel, sino hacia la ley de Dios. Egipto era enemigo de Dios, como Canaán, pero la iniquidad de Canaán había llegado al colmo ante la vista de Dios. La prostitución y la homosexualidad habían llegado a ser prácticas religiosas al punto en que la gente se sentía orgullosa de su depravación. Su iniquidad había rebasado los límites, era total y consecuentemente. Dios, por tanto, los sentenció a muerte e hizo que Israel fuera el verdugo. Los cananeos en su totalidad merecían la muerte. La paciencia de Dios les había concedido algunos siglos de vida desde Abraham hasta la época de Josué, época en que su juicio fue puesto en ejecución. El fracaso de Israel en llevar a cabo esta ejecución se tornó finalmente en su propia condenación. Nefi dijo acerca de los cananeos: el que es justo es favorecido de Dios, pero aquí los de este pueblo habían rechazado toda palabra de Dios y se habían madurado en la iniquidad. Primera de Nefi 17:35. Según Moisés, de todos los pueblos de la tierra, Israel fue el escogido del Señor, porque él amaba a Israel y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, refiriéndose a los padres de ellos. Muchas bendiciones fueron prometidas a quienes guardaran sus convenios con el Señor. Moisés instruyó a pueblos que los ídolos de otras naciones debían ser quemados enteramente, y ni los ídolos mismos ni los preciosos metales de los cuales estaban hechos debían ser llevados a la casa de los israelitas. Pregunta: ¿qué quiso decir Moisés al expresar tu vestido nunca se envejeció? Las palabras usadas por Moisés afirman que los vestidos de los israelitas no envejecieron porque Dios les dio milagrosa durabilidad. Algunos antiguos rabinos y teólogos cristianos interpretaron este pasaje como indicador de que la ropa de la generación más joven creció sobre ellos como la concha sobre el caracol. Sin embargo, Israel disponía de medios, limitados sí, para fabricar ciertos artículos de vestimenta. Moisés enseñó a los israelitas que Canaán era una tierra en la que no te faltará nada y en la que prosperarían. Sin embargo, advirtió que si los israelitas se olvidaban del Señor, su prosperidad perecería. También advirtió contra la tentación de atribuirse el éxito a ellos mismos más que a Dios. Deuteronomio 9, 22 y 10, del 6 al 7.
¿Dónde se encuentran los lugares mencionados en estos versículos? Bueno, podéis mirar el mapa que está puesto. Solamente Cades Barnea puede ser localizado con cierto grado de certeza. Es decir, lo podéis ver en el mapa. Es probable que los otros lugares mencionados han estado en el desierto del sur y en el de Parán, hacia el sur. Por lo menos 2 o 3 de ellos tal vez no hayan sido más que algunos oasis en el desierto del Sinaí. Si fuera posible localizar estos lugares, los eruditos sabrían precisamente cuál fue la ruta que siguió Israel en su peregrinación. Bien, ahora vamos a ver Deuteronomio 10, versículos del 12 al 22. Aquí tenemos otro ejemplo de un hermoso concepto de la ley mosaica. Cualquier cristiano o santo de los últimos días podía emplear provechosamente estos versículos como credo. En cuanto al significado de la frase circuncida, pues el precio de vuestra corazón. En cuanto al significado de la frase circuncida, pues el prepucio de vuestro corazón. Tales advertencias se aplican también en nuestra vida. El elder M. Russell Ballard, del cual de los 12 apóstoles, habló de una prueba de prosperidad que sería un desafío para los miembros de la Iglesia en nuestros días. El amor al trabajo es una actitud que deben desarrollar los miembros de la Iglesia. En cierta forma, hemos pasado por una época de gran prosperidad que, con el correr de la historia y por los efectos producidos en la actitud de la gente, puede demostrarse que ha sido más devastadora que la Gran Depresión. El presidente Harold Berry dijo: en la actualidad estamos pasando por otra clase de pruebas que se podrían llamar la prueba de oro, la prueba de la abundancia, la riqueza, las cosas fáciles, que es más de lo que quizás haya pasado la juventud de cualquier generación, por lo menos en esta iglesia. Como preludio de su llamada a Israel a que se comprometiera a vivir las leyes de Dios a fin de llegar a ser un pueblo santo y realmente del convenio, Moisés profetizó en cuanto al esparcimiento y congregación final de Israel. ¿Están relacionados entre sí estos dos conceptos? ¿Tiene alguna relación con el esparcimiento y con la congregación de Israel el hecho de vivir las leyes de Dios? Veamos qué opina el elder Bruce R. McConkie, el cual ha dicho en cuanto a la congregación de Israel en nuestra época. Bien, si quienes hemos sido recogidos otra vez en el rebaño de Israel, vamos a desempeñar la parte que nos ha sido asignada en el eterno programa del Señor con relación a su pueblo. Debemos saber que en algunas de las cosas relativas al recogimiento de Israel ya han pasado. Algunas están sucediendo en el presente y otras hay que son futuras. No debemos luchar durante un cuarto de siglo o más para darnos cuenta, tal como hicieron los santos del Nuevo Testamento, en una situación análoga, de qué parte debemos desempeñar en el establecimiento del Sion. El recogimiento de Israel y el establecimiento de Sion en los últimos días están divididos en 3 periodos o fases. La primera ha pasado ya, ahora estamos en la segunda fase, y la tercera está en el porvenir. Las profecías hablan de las 3. Si no dividimos adecuadamente la palabra de Dios, según la expresión de Pablo, enfrentaremos confusión e incertidumbre. Si por otra parte, correctamente apreciamos nuestro papel y sabemos qué es lo que hay que hacer hoy en día, podremos emplear nuestro tiempo, talentos y medios de la mejor manera para ayudar en el establecimiento del reino y para preparar un pueblo que esté listo para la segunda venida del Hijo del Hombre. Las 3 fases de esta gran obra de los últimos días son las siguientes. Fase 1. Desde la primera visión, el establecimiento del reino el 6 de abril de 1830 y la venida de Moisés el 3 de abril de 1836 hasta el seguro establecimiento de la Iglesia en los Estados Unidos y Canadá, un periodo de unos 125 años. Fase 2. Desde la creación de estacas de Sion en países de ultramar, comenzando la década de 1950 hasta la segunda venida del Hijo del Hombre, un periodo no conocido. Fase 3. Desde la segunda venida de nuestro Salvador hasta que el reino sea perfeccionado y el conocimiento de Dios cubre la tierra como las aguas cubren el mar. Y desde entonces hasta el fin del milenio,
un periodo de 100 años. Muchas cosas ya han sido restauradas y muchas más están por ser restauradas. Israel ha sido recogido en parte, pero en muchos sentidos, la mayor parte del recogimiento de Israel está por delante. Los cimientos de Sion han sido establecidos, pero la ciudad prometida, la santidad, todavía tiene que ser construida. Hemos cumplido algunas de las cosas programadas para que se lleven a cabo en esta dispensación. Ahora estamos comprometidos a hacer aquellas cosas reservadas para nuestro tiempo. Y hay muchas que nuestros hijos y nietos y todos los que edificarán sobre el cimiento que ahora estamos poniendo tendrán que llevar a cabo. Deuteronomio 18, del 9 al 12. ¿Qué es lo que expresamente se prohíbe aquí? Los cananeos eran un pueblo supersticioso que creían en la adivinación y la magia negra y las practicaba. El adivino inspeccionaba las entrañas de animales muertos, observaba el vuelo de las aves o usa otros medios para predecir el futuro. El agorero emplea encantamientos para predecir acontecimientos futuros. Los medios intentan ponerse en contacto con los espíritus de difuntos para saber cosas no conocidas por los seres humanos. El mago es una especie de brujo. El nigromante, como el medium, busca los secretos del mundo de los espíritus, consultando a los muertos, por supuesto. Todas estas actividades eran prohibidas en el antiguo Israel. Se les amonestó a escribir las palabras del profeta viviente. Perdón. Deuteronomios 18, 15 al 19. ¿Quién es el profeta semejante a Moisés? Uy, buena pregunta. Pero si no se ve la respuesta, en fin, vamos a ver. Por lo menos otros 4 pasajes de las Escrituras se refieren al profeta semejante a Moisés. Hechos 3, 22, 23, Primera de Nefi 22, 21, Tercera de Nefi 22, 23 y Historia de José Smith 1, 40. En cada caso, estos pasajes aclaran que el profeta semejante a Moisés era el Salvador, nuestro hermano mayor Jesucristo. Cuando Jesús visitó a los nefitas, tal como está escrito en el libro de Mormón, se identificó de esta forma. He aquí, yo soy aquel de quien Moisés habló, diciendo, el Señor vuestro Dios os levantará un profeta de vuestros hermanos, semejante a mí. A él oiréis en todas las cosas que os dijere. Y sucederá que toda alma que no escuchare a ese profeta será desarraigada entre el pueblo. Tercera de Nefi 22, 23. Deuteronomio 18, 20, 22. ¿Cuáles son las pautas para detectar a un verdadero profeta del Señor? ¿Cuándo es profeta un profeta? Siempre que habla bajo la inspiración e influencia del Espíritu Santo. Cuando los profetas escriben y hablan acerca de los principios del Evangelio, deben tener la guía del Espíritu. Si la tienen, entonces todo lo que digan estará en armonía con la palabra revelada. Si lo está, entonces sabemos que no está hablando presuntuosamente. Si un hombre habla o escribe y lo hace y lo que dice está en conflicto con las normas aceptadas, con las revelaciones que el Señor ha dado, entonces podemos rechazar lo que ha dicho, no importa quién sea él. Sin embargo, se debe tener presente que el Señor continuará añadiendo línea por medio de sus profetas y precepto por precepto. La revelación continuará y seguirá expandiendo y creando revelaciones que el Señor ya ha dado. Los profetas vivientes ayudan así a mantener a los miembros de la Iglesia en comunicación con el Dios viviente. En los capítulos 29 y 30, Moisés explicó la naturaleza del convenio que Israel hizo con Dios, a fin de ser digno de la tierra prometida. El fracaso en guardar los convenios maldecirá al pueblo y a la tierra, así como Sodoma y Gomorra había sido maldecidas. Todas las naciones que están escritas en este libro, el libro de Deuteronomio, entrarían en vigencia. Deuteronomio 29, 20. Finalmente el pueblo sería esparcido entre las naciones por haber rechazado el convenio. Moisés terminó este capítulo con un llamado conmovedor a Israel para que eligiera el camino de la bendición en lugar de la maldición. Ahora pasemos al final de la lección o clase de esta semana. Deuteronomio 34. Lo que Moisés vio desde el monte Nebo fue mucho mayor que lo que un observador corriente puede ver a simple vista. Lo que él vio fue toda la tierra prometida hasta el Mediterráneo.
el cual estaba fuera del alcance de la vista oculto por la montaña de Jerusalén. Él pudo ver esta tierra tal vez mediante una visión o revelación. Pregunta inevitable. ¿Murió Moisés realmente, tal como se lee en Deuteronomio? El registro del Antiguo Testamento con respecto a que Moisés murió y fue sepultado por la mano del Señor es un error grave. Cierto es que fue sepultado por la mano del Señor, si es que esa expresión es una figura que significa que fue trasladado. Pero en el libro de Mormón, en la narración dada por Alma, dice, fue arrebatado por el Espíritu. Las Escrituras dicen que el Señor tomó a Moisés para sí. Suponemos que también ha recibido a Alma para sí en el Espíritu. Alma 45, 18 a 19. Se debe tener presente que los nefitas tenían las planchas de bronce, que eran escritura, e incluían el registro de que Moisés fue tomado por traslación. Surge la pregunta de por qué Moisés fue trasladado. El presidente Joseph Fielding Smith contestó esa pregunta de esta manera. Moisés, como Elías el profeta, fue llevado sin gustar de la muerte porque tenía una misión que cumplir. Cuando Moisés y Elías el profeta se desaparecieron en el monte del Salvador, a Pedro, Santiago y Juan, ¿qué propósito tuvo su venida? ¿Fue solo una manifestación espiritual para fortalecer a los 3 apóstoles? ¿O simplemente vinieron para consolar al Hijo de Dios en su ministerio y prepararle para su crucifixión? No, ese no era el propósito. Os lo leeré. El profeta José Smith lo explicó así. El sacerdocio es eterno. El Salvador, Moisés y Elías, en otras palabras, él es el profeta, entregaron las llaves a Pedro, Santiago y Juan en el monte de la transfiguración. El sacerdocio es eterno, es en principio de días o fin de años, sin padre, sin madre, etc. Si no hay modificación en las ordenanzas, no hay modificación en el sacerdocio, donde se administraren las ordenanzas del Evangelio. Allí estará el sacerdocio. Cristo es el gran sumo sacerdote, Adán el siguiente. Gracias a eso entendemos por qué Elías el profeta y Moisés fueron preservados de la muerte, porque ellos tenían que cumplir una misión y debían ser cumplida antes de la crucifixión del Hijo de Dios y no podía ser hecha en el Espíritu. Ellos deberían tener cuerpos tangibles. Cristo es la primicia de la resurrección. Por tanto, si algunos de los primeros profetas tenían que realizar una tarea preparatoria a la misión del Hijo de Dios o a la dispensación del meridiano de los tiempos, era necesario que fueran preservados para cumplir esa misión en la carne. Por esa razón, Moisés desapareció de entre el pueblo y fue llevado a lo alto de la montaña, lo que ocasionó que la gente pensara que el Señor le había sepultado. El Señor le preservó para que pudieran venir en el momento preciso y restaurar sus llaves sobre las cabezas de Pedro, Santiago y Juan, quienes estaban a la cabeza de la dispensación del meridiano de los tiempos. Resumen analítico. La obediencia al Señor siempre ha tenido su recompensa. Cuando Moisés hizo recordar a Israel sus obligaciones espirituales y luego expuso ante el pueblo la maldición y la bendición, sabía que el pueblo tenía que tomar una decisión. La vida es así también para nosotros. No podemos permanecer sin comprometernos, pues siempre nos enfrentamos a diferentes situaciones que requieren que tomemos una decisión. Y en tanto que es verdad, tal como el Señor lo declaró, que Él es un Dios celoso que visita la maldad de los padres sobre los hijos, no hay razón para deducir que podemos culpar de nuestros pecados a nuestros antepasados. Consideremos este inspirador consejo. Los judíos creían firmemente en la ley de la herencia, probablemente en un alcance mayor de lo que estaban justificados para hacerlo, y poco a poco tomaron este mandamiento, lo cristalizaron en un proverbio que establecía que los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Jeremías 31:29, Ezequiel 18:2. Luego, al ser reprimidos por sus pecados y abominaciones, ellos respondían diciendo, bien, no es culpa nuestra, se trata de los pecados de los padres que caen sobre la cabeza de los hijos, y ciertamente Dios no nos condenará por lo que hemos heredado de nuestros padres, porque tenemos la dentera a causa de que nuestros padres comieron las uvas agrias.
El Señor estaba muy disgustado con esta excusa y le declaró a Ezequiel el profeta: vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Ezequiel 18:3. Luego prosiguió diciendo, por medio del profeta, que requeriría de cada hombre y mujer de Israel que diera cuenta de su propia conducta y curso de vida, y todo sería juzgado de acuerdo con los hechos llevados a cabo en la carne. Estos israelitas parecían haber olvidado la parte del mandamiento que dice que mostraría misericordia a miles de los que amaran y obedecieran sus mandamientos. Pero si las maldiciones de otros no son nuestras maldiciones, tampoco son nuestras bendiciones, ya que debemos obtener las propias. José Smith, el profeta, escribió lo siguiente: escudriñad las escrituras, escudriñad las profecías y aprended qué porción de ellas pertenece a vosotros y a la gente del siglo XIX. Indudablemente vosotros estaréis de acuerdo con nosotros y diréis que no tenéis derecho de reclamar lo que se prometió a los habitantes antes del diluvio, que no podéis fundar vuestra esperanza de salvación en la obediencia de los hijos de Israel cuando viajaban en el desierto, y podéis creer que las bendiciones pronunciadas por los apóstoles son las iglesias de Cristo hace 1800 años eran para vosotros. Además, si las bendiciones de otros no son vuestras, sus maldiciones tampoco lo son. Por consiguiente, así como todos los que han sido antes de vosotros, sois vuestros propios agentes y seréis juzgados de acuerdo con vuestras obras. Pues esto os testifico que esto es verdad y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Espero veros y que podáis escuchar mi próxima clase la próxima semana de Ven, sígueme. Allí os espero.